Reddit pregunta: ¿cuál es el secreto más grande de tu industria que casi nadie conoce? He sido médico de urgencias en una gran ciudad por más de 15 años. He visto un paro cardíaco fuera del hospital sobrevivir hasta un alta que de verdad significa algo menos de 30 veces. Por lo general, son causas muy específicas que se pueden corregir rápido. Casi siempre paros por VTach o BFIP después de un infarto. Habrá visto como 5 o 6 paros traumáticos sobrevivir. Y solo un paciente de toracotomía en el servicio de urgencias sobrevivió. El tipo fue apuñalado en el pecho por su esposa, una pieza de mierda. Con los paros pediátricos tengo mejores números, pero esos son raros y casi siempre entran en la categoría de mierda que podemos arreglar rápido. Nunca he visto que sobreviva un paro traumático pediátrico. Ni uno. Son muy chiquititos y cualquier trauma casi siempre es tan grave que no da. Los ahogamientos son lo peor. A veces, si los regresamos por un rato, igual, lo cual está bien, supongo. Puede que le dé un poco de tiempo a la familia y ojalá puedan donar algunos órganos. En realidad es una parte muy pequeña de mi trabajo y una que emociona, pero también es súper insatisfactoria. Para repetir lo que se dijo arriba, si se te para el corazón, sin circunstancias extraordinarias como ahogarte en un lago congelado, tienes como 5 minutos para arreglarlo antes de que ya no vuelvas a ser el mismo de antes, y 10 minutos antes de que ya estés muerto. Está de la chingada, y ojalá pudiera hacerlo mejor, pero esa es la realidad. Me siento fatal por mis compañeros paramédicos que trabajan con gente durante 30 minutos en prehospitalario solo para que yo llegue y lo dé por terminado. Dicho eso, igual hacemos absolutamente todo por todos, dentro de lo que sabemos y podemos. Como ese ejemplo de la estrella de mar en la arena, solo que capaz le importa a uno de ellos. Si compras embutidos o fiambre de deli con la etiqueta sin nitrato añadidos, revisa la lista de ingredientes. Es muy probable que encuentre jugo de apio. El motivo es que los campos de apio suelen fertilizarse con productos ricos en nitrógeno. Se riegan abundantemente, se cosechan rápidamente y luego se extrae su jugo. Ese jugo contiene una gran cantidad de nitratos de forma natural, por lo que puede utilizarse como conservante mientras sigue considerándose un ingrediente natural. Trabajé para una empresa de ingredientes alimentarios que tenía enormes plantaciones de apio en Wisconsin. Allí aprendí que el apio posee naturalmente altos niveles de nitratos y precisamente por eso se utiliza en ese tipo de productos. La diferencia es que los nitratos añadidos como ingrediente industrial están cuidadosamente estandarizados, mientras que el contenido de nitrato de apio puede variar bastante en una cosecha a otra. En otras palabras, es posible que algunos productos elaborados con jugo de apio contengan incluso más nitrato que aquellos que utilizan nitratos procesados de forma convencional. De hecho, muchos productos etiquetados como sin nitratos añadidos pueden terminar teniendo una cantidad igual o incluso superior de nitrato que su versión tradicional. También trabajé en un restaurante donde preparábamos nuestro propio tocino. Un día, un cliente preguntó si el tocino contenía nitratos, así que fui a consultarlo con la persona encargada de elaborar. Su respuesta fue una sonrisa enseguida de una frase muy sencilla: no existe el tocino sin nitratos. Como dato adicional, conviene aclarar algo que suele generar confusión. Nitrato y nitrito no son exactamente lo mismo. Los nitritos son compuestos mucho más reactivos y bajo determinadas condiciones pueden formar sustancias relacionadas con un mayor riesgo para la salud. En cambio, los nitratos están presentes de forma natural en muchísimas verduras y plantas, y su presencia por sí sola no representa el mismo problema. Por eso, muchas carnes curadas indican en la etiqueta sin nitritos añadidos, aunque utilicen jugo de apio u otros ingredientes naturales ricos en nitratos. En Canadá, por ejemplo, algunas marcas de carnes naturales simplemente indican sin nitratos añadidos, mientras que otras, como ciertos jamones o salamís comercializados como todo natural, incluyen jugo de apio entre sus ingredientes y evitan afirmar que el producto esté completamente libre de nitratos. En su lugar, destaca que utilizan conservantes de origen natural, aunque el resultado final puede contener nitrato de manera natural. Ponle una etiqueta de frágil a tus paquetes si quieres. La realidad es que, en la mayoría de los casos,
los van a manipular exactamente igual que cualquier otro paquete, ni mejor ni peor. Un consejo que aprendí después de vender obras de arte durante un tiempo es el siguiente: si vas a enviar un documento importante, una fotografía o una ilustración, compra una lámina de cartón pluma, foam board o foam core, y coloca la pieza entre dos paneles. Si además recortas el cartón para que encaje perfectamente dentro del sobre, será mucho más difícil que alguien pueda doblarlo accidentalmente durante el transporte. Desde que empecé a hacerlo, nunca más tuve un cliente que recibiera una impresión o una obra arrugada. Ya no dependía de que un repartidor respetara el clásico mensaje de no doblar impreso en el sobre. Además, es una solución muy económica. Yo compraba las láminas en una tienda de descuentos y, como son extremadamente ligeras, apenas aumentaban el peso del envío. La verdad es que las pegatinas de frágil no están pensadas tanto para los servicios de mensajería como para los clientes. Funcionan más como una forma de transmitir que el vendedor se preocupó por proteger el producto. En algunos casos, incluso pueden jugar en tu contra. Hay situaciones en las que colocar una etiqueta de frágil puede interpretarse como una admisión de que el contenido necesita un tratamiento especial porque el embalaje, por sí solo, no soportaría el proceso normal de transporte. Dependiendo de la empresa y de las condiciones del envío, eso podría complicar una reclamación por daños. Al menos, esa fue mi experiencia. Trabajé en el centro de distribución de Canpar, una empresa canadiense de paquetería. Casi al final de cada turno llegaba un camión procedente de Windsor, después de unas 5 horas de viaje. Lo último que descargábamos siempre eran unas enormes placas conmemorativas de bronce para cementerios. Cada placa pesaba alrededor de 14 libras, unos 6 kilos, venían agrupadas en paquetes de 5 y estaban metidas en unas cajas de cartón increíblemente delgadas. De hecho, bromeábamos diciendo que una caja de cereal tenía un cartón más resistente. Eso sí, estaban envueltas con una enorme cantidad de cinta reforzada y llevaban 2 etiquetas, la del envío y una gran pegatina roja que decía Fragile. Lo irónico era que aquellos paquetes eran cualquier cosa menos frágiles. Cuando bajaban por la cinta transportadora sonaban como auténticos proyectiles golpeando el metal, ¡bam! 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 Si uno de esos paquetes te golpeaba las piernas o los pies, realmente podía hacerte daño. De hecho, 4 compañeros terminaron en el hospital después de accidentes relacionados con esas enormes cajas. En general, la mayoría de nosotros intentábamos cuidar los paquetes delicados siempre que era posible. Pero la realidad de un centro de distribución es otra. Si un paquete pesa 55 libras, unos 25 kilos, y mide apenas 25 por 25 por 20 centímetros, inevitablemente terminará colocado en la parte inferior de la carga, aunque la caja diga no apilar o este lado hacia arriba. Cuando el remolque tenía rodillos incorporados, a veces buscábamos la manera de colocar la parte más delicada protegida debajo de ellos para reducir el riesgo de daños, pero no siempre era posible. Todo esto también depende mucho del país y de la empresa de mensajería. Algunos servicios ofrecen un tratamiento especial para paquetes frágiles, generalmente con un costo adicional, donde realmente existe un proceso diferente de manipulación. Sin embargo, otros sistemas postales, como ocurre con algunos servicios estándar, simplemente no cuentan con una categoría especial para artículos frágiles. En esos casos, una etiqueta de frágil rara vez cambia la forma en que el paquete será transportado y clasificado. Muchos bancos dependen de 2 personas que casi nadie conoce, una señora mayor llamada Janet que parece saber cómo arreglar absolutamente cualquier problema, y un señor mayor llamado Dale que es prácticamente el último programador de COBOL en cientos de kilómetros. Puedes enviar a todo un equipo de personas jóvenes con títulos de administración, maestrías y grandes planes de modernización, pero si Janet o Dale dicen, no podemos hacer eso porque rompería algo importante, normalmente todos escuchan. Porque ellos son quienes realmente entienden cómo funcionan esos sistemas. Lo curioso es que ambos llevan diciendo que se van a jubilar desde hace más de 15 años. Actualmente estoy dejando el sector bancario después de aproximadamente 15 años trabajando allí, y espero pronto poder hacer una transición hacia Canadá para trabajar en una empresa médica en el área de control y auditoría. Desde mi perspectiva, una de las mayores vulnerabilidades del sistema bancario estadounidense es que depende de una enorme cantidad de tecnología antigua que sigue funcionando gracias al conocimiento de personas que llevan décadas manteniéndola. El problema aparece cuando alguien con poca experiencia en esos sistemas toma decisiones pensando únicamente en términos modernos de negocios y no considera que el software central que sostiene todo puede ser más antiguo que la mayoría de los empleados que trabajan allí.
Muchos de esos sistemas funcionan con lenguajes como COBOL, creados hace décadas y que todavía manejan procesos críticos en bancos, aseguradoras y grandes instituciones. Y ahí aparece otro problema importante: los ingenieros y desarrolladores que han mantenido esos sistemas funcionando durante las últimas décadas están empezando a retirarse. Mientras tanto, algunas empresas creen que las nuevas herramientas de inteligencia artificial pueden reemplazar completamente a los equipos técnicos tradicionales. Después se sorprenden cuando un sistema antiguo falla, nadie entiende exactamente cómo funciona y terminan llamando al mismo especialista jubilado para que vuelva como consultor, pero ahora cobrando varias veces más por hora. El resumen sería algo así: a veces, la persona que parece estar trabajando con tecnología antigua es precisamente quien mantiene funcionando la tecnología más importante de la empresa. No soy precisamente una persona que confíe ciegamente en la inteligencia artificial, pero sí me pregunto si esta podría ser una de las áreas donde realmente tenga un impacto positivo. Los sistemas COBOL antiguos y las enormes bases de código heredadas son extremadamente complejos. Cada año quedan menos programadores que conocen profundamente esos lenguajes y, muchas veces, la documentación existente es incompleta o está desactualizada. Probablemente sea demasiado optimista pensar que una IA podrá reescribir por completo décadas de código bancario y convertirlo mágicamente en un sistema moderno. Pero sí podría ayudar a analizar grandes cantidades de código, encontrar patrones, explicar funciones antiguas y permitir que desarrolladores con menos experiencia puedan solucionar problemas más fácilmente. Ese parece ser un caso donde la IA podría convertirse en una herramienta de apoyo realmente útil. Algo parecido me pasó en el oficio eléctrico. Encontré un pequeño nicho dentro de la industria que mucha gente considera poco importante o incluso por debajo de ellos. A mí me interesó aprenderlo desde mis primeros días como aprendiz y trabajador. Con el paso de los años, muchas personas con experiencia en esa área se jubilaron, y de repente me encontré siendo una de las personas con más conocimiento sobre ese tema, a pesar de estar todavía en mis primeros 30 años. Ahora varias empresas grandes me buscan para resolver problemas específicos y me ofrecen cantidades de dinero que jamás imaginé. Gran parte de mi trabajo consiste en viajar, analizar problemas y encontrar soluciones que pocas personas saben aplicar. No voy a decir exactamente cuál es ese nicho porque, sinceramente, prefiero mantenerlo como una ventaja personal mientras pueda. No es algo extremadamente complicado, pero sí es una habilidad poco común que tiene mucha demanda. El resultado es que puedo ganar varios cientos de miles de dólares al año haciendo un trabajo que, comparado con otros puestos del sector, es bastante tranquilo. También vi algo parecido mientras trabajaba en un banco. Había un sistema donde aproximadamente el 80% del trabajo relacionado con cierto proceso consistía en reconstruir una base de datos de Microsoft Access cada vez que fallaba. Lo más sorprendente era que esa base de datos era considerada la fuente principal de información para un sistema enorme que estaba conectado a muchas otras capas. Con el tiempo ese sistema finalmente fue actualizado, pero funcionó de esa manera durante muchísimo tiempo. Y esa es la realidad de muchas empresas grandes. Detrás de las interfaces modernas y las aplicaciones nuevas, a veces hay sistemas antiguos sostenidos por unas pocas personas que conocen secretos técnicos que nadie más entiende. O sea, enfermero o enfermera de quirófano. Cuando te llega la factura de tu cirugía, hay una chance de que tu anestesia y el tiempo con el quirófano te salgan ridículamente caros. ¿Y por qué? El hospital decidió recortar personal para ahorrar, o sea que te toca quedarte en el quirófano después de la cirugía, hasta que se desocupe un lugar para ti en recuperación posanestésica, PACU, o en el piso. Es una crisis creada por la administración que mete el costo directamente a los pacientes, no más para que el CEO pueda cobrar ese bono anual. Esta perspectiva viene de trabajar en un hospital más grande que podía, y de hecho, lo hacía hasta hace poco. Tener los recursos para evitarlo, o sea, proporciones adecuadas de personal o asignación. Sí, hay otra variable del día a día que pueden influir en esto. Lo estoy viendo desde el punto de vista de pacientes y de las enfermeras, así que no voy a estar defendiendo las acciones del hospital que llevaron a esto, porque en verdad es por razones de egoístas, o sea, el dinero. También echaría un vistazo a la ley No Surprises. Una y otra vez escucho que los servicios de anestesia se están saliendo de la red porque muchos están siendo comprados por capital privado. No Surprises ayuda a explicar cuáles son tus derechos contra el Balanced Billing, facturación ajustada, que es cuando los proveedores que están afuera de la red intentan cobrarte directamente la diferencia entre lo que les pagó el seguro y lo que ellos querían cobrarte.
También es bastante difícil dotar de personal a las unidades ahorita, entre la escasez de enfermería y la escasez de proveedores. Así que me daría curiosidad si de verdad están recortando costo con personal, porque eso afecta a la rotación de camas, la estación promedia, etc. Y no es muy probable que sea un ahorro real de costo para un sistema de salud más grande. Contratar proveedores antes era un proyecto de 1 año a 2 años, pero ahora un sistema tiene suerte si logra contratar a alguien en 3 a 5 años. A eso, súmele que la edad promedio de los cirujanos cardiovasculares es de 55 años a más y no alcanza para reemplazarlos. Yo me encargo de la estrategia y de mejorar la eficiencia en sistemas, y hasta durante el desplome financiero que hubo en toda la industria después del COVID, con muchos sistemas grandes en números rojos, logramos una recuperación financiera fuerte sin recortar empleos y mejorando nuestros esfuerzos de reclutamiento y retención, del orden de unos 100 millones. Pero somos un sistema sin fines de lucro, que no reparte bonos ejecutivos. Solo tenemos demanda del capital que no paran de crecer para equipos, expansión, etc. Muchas cosas en cualquier industria que involucre químicos, LUMS, PFAs. Estamos dejando algunos usos de ellos en semiconductores, pero prácticamente cada sello y tubo que usamos es o acero inoxidable o PFA, esos químicos para siempre. Incluso nuestra grasa y aceite es PFA para sistema de vacío, porque la grasa de PFA se puede formular para que no se evapore. Las PFAs son fáciles y normalmente aguantan para casi cualquier químico. Mientras más pesada sea la PFA, mejor se percibe que es como sello. También es súper común en el manejo y la manipulación de alimentos líquidos y mercancías. No sé si la basura que sale del mantenimiento va a algún lugar especial, pero voy a plantear tener un basurero o tiradero especial para el residuo de PFA. Mi empresa es pequeña y está haciendo buenos cambios en cuanto a los residuos, pero estaría bien alguna clase de legislación en toda la industria. Yo estaba del otro lado de los químicos detectando contaminantes en el medio ambiente, y te puedo confirmar. Mi jefe hablaba de desarrollar un análisis para la PFAs o la PFOs en el agua, porque en ese entonces era una preocupación que estaba empezando a crecer quizá hace como una década, antes de que se hiciera bien grandes en las noticias. Yo ya había hecho desarrollo de otros métodos, así que pensé que probablemente podía lograr que funcionara. Vi un montón de métodos, pero al final no pudimos hacerlo. El instrumento que íbamos a usar tendría que haberse recondicionado por completo para hacer las pruebas con precisión, porque toda la tubería dejaba sustancia PFAs en el proceso, potencialmente. Necesitábamos las líneas de plástico resistentes por otras pruebas que hacíamos, así que no podíamos cambiarnos. Incluso los solventes que usábamos tendrían que cambiarse, por el posible arrastre desde los filtros. Pero, incluso después de explicárselo a mi jefe, cada par de años venía a pedirme que revisara métodos nuevos, porque su jefe pensaba que sería una gran forma de hacer dinero, pero no entendía que nuestro HPLC estaba dejando PFAs por todos lados, internamente. Cada vez, aún después de investigar más, la respuesta era: podemos intentar para ver si se puede probar eso, pero serían como un par de millones de dólares para una máquina por separado, o unos cuantos cientos de miles y una semana de paro por el reacondicionamiento. Puede que no sea un secreto, pero la mayoría de la gente no se da cuenta de lo cerca que estamos de un colapso tecnológico por culpa de los ciberdelincuentes. No es solo hackers desde sótanos, son departamentos militares completos de todos los gobiernos, y todos quieren dejar fuera de combate las computadoras de los otros. Nos van a agarrar en medio del fuego cruzado, pero ni siquiera tendría por qué estar patrocinado por estados. Hoy en día ya existe la tecnología como para que alguien con suficiente motivación y recursos pueda regresarnos efectivamente a la edad oscura. O sea, a la edad oscura de antes de los 90. Esto pasaría con o sin la nueva ola de IA, pero la IA definitivamente está acelerando todo. Me acuerdo que fui a una charla de un tipo que hacía ciberseguridad para un hotel. Dijo que tenían como 10 ciberataques al día. Cuando me enteré de que la IA podía programar bien, yo pensé: ¡ay no, chingados! Estamos en problemas. Reiniciar de verdad soluciona muchísimos problemas pequeños. No te pedimos que lo hagas por capricho.
Hay una razón por la que el primer consejo de soporte técnico casi siempre es, reinicia el dispositivo. Y, por favor, no nos digas que ya lo hiciste cuando no es cierto. Muchas veces basta con abrir el administrador de tareas, revisar el tiempo de actividad del sistema y descubrir que la computadora lleva funcionando desde hace miles de horas. El clásico, sí, ya lo reinicié esta mañana, mientras el sistema muestra, tiempo encendido, 80.000 horas. La semana pasada literalmente ayudé a una mujer usando este método. Estaba en una oficina de correos cuando vi que una señora tenía una máquina de asistencia respiratoria que había dejado de funcionar. Ella estaba pidiendo ayuda y parecía que nadie sabía qué hacer. Se estaba poniendo cada vez más nerviosa y daba la impresión de que podía desmayarse. Yo no sabía nada sobre ese tipo de equipos, pero pensé en lo más básico, reiniciar. Apagué y encendí la máquina, y para mi sorpresa volvió a funcionar. La mujer pudo respirar normalmente otra vez. No digo que sea una solución mágica para todo, pero a veces los dispositivos electrónicos simplemente necesitan empezar de nuevo. La semana anterior pasó algo parecido con una persona con la que hago voluntariado. Tenía un audífono conectado al teléfono y, de repente, dejó de funcionar. Revisé lo básico, reinicié el teléfono y el audífono volvió a conectarse correctamente. Desde entonces bromeo diciendo que me convertí en la persona encargada de reiniciar la tecnología de los adultos mayores. Una vez estuve más de 40 minutos esperando y pasando de departamento en departamento porque mi nuevo servicio de internet no funcionaba. Después de toda esa espera, la solución fue reiniciar el router. Y funcionó. Lo que me molestó fue que esa era exactamente la primera cosa que había intentado hacer varias veces antes de llamar. Creo que, en ese caso, el problema no era la solución, sino que el soporte técnico simplemente no estaba investigando correctamente. Y ese es uno de los mayores problemas. Algunos equipos de soporte parecen saber hacer una sola cosa. Si reiniciar el dispositivo no arregla el problema, se quedan sin opciones y el caso termina dando vueltas durante semanas o incluso meses. Más de una vez me cansé de esperar, busqué información por mi cuenta durante un par de horas, encontré la solución, se la envié al equipo de soporte y el problema quedó resuelto. Y no soy un experto en informática. Si yo pude encontrar la respuesta buscando información, probablemente alguien del área técnica también debería haber podido hacerlo. Otro detalle importante, apagar y encender una computadora no siempre es lo mismo que reiniciarla. Cuando un técnico te pide que reinicies tu PC, normalmente se refiere específicamente a usar la opción que dice reiniciar o reboot. En algunos sistemas modernos, especialmente con ciertas configuraciones de inicio rápido, apagar y volver a encender puede no limpiar completamente los procesos que están causando el problema. Soy profesor y tengo un laboratorio de computadoras con PCs de escritorio. La última clase del día reinicia sus equipos en lugar de simplemente cerrar sesión. La única excepción son los fines de semana y vacaciones, cuando apagamos las computadoras utilizando la opción normal del sistema. Siempre me he preguntado si apagar completamente los equipos realmente aporta algún beneficio adicional o si seguir reiniciándolos es suficiente. Incluso pregunté al departamento de tecnología de la escuela, pero nunca recibí respuesta. Supongo que tienen problemas más importantes que resolver. Aunque reiniciar funciona muchas veces, también es cierto que algunos departamentos de soporte pueden caer en el modo automático y hacer preguntas sin pensar demasiado en la situación. Una vez llamé al soporte técnico de mi universidad porque mi cuenta de correo institucional estaba bloqueada. El mensaje decía claramente que la cuenta estaba bloqueada y necesitaba que la desbloquearan. El técnico me preguntó, ¿cómo estás intentando acceder al correo? Le respondí, desde mi teléfono. Entonces me dijo, ¿puedes reiniciar el dispositivo? Me quedaré en espera mientras lo haces. Me quedé pensando, pero estoy llamando desde mi teléfono y ese mismo teléfono es el que estoy usando para acceder al correo. Si lo reinicio, se corta la llamada. Le expliqué la situación y le recordé que el error no era de conexión ni del teléfono, sino que el mensaje decía literalmente, la cuenta está bloqueada. Su respuesta fue, no te preocupes, yo no voy a colgar. Reinícialo y me quedo esperando. A veces la tecnología es complicada, pero otras veces el problema más difícil parece ser conseguir que alguien escuche exactamente cuál es el problema. Casi todo lo que implica mi trabajo del día a día parece ser un secreto masivo para el público en general, aunque anunciamos literalmente todo lo que ofrecemos, biblioteca pública. El grupo local de información de Facebook de mi ciudad pregunta todo el tiempo cosas súper obvias como necesito imprimir una etiqueta de envío pero no tengo una impresora que pueda usar. ¿Alguien sabe de un negocio que lo haga?
Las bibliotecas públicas ya tienen computadoras e impresoras públicas desde hace al menos 30 años. ¿Alguien tiene un libro para estudiar para el SAT que me pueda prestar porque no quiero comprar uno para mi hijo? Es una biblioteca pública. Libros son literalmente nuestro fuerte. ¿Cómo encuentro ejemplares viejos del periódico? Voy y le pregunto a la oficina de periódico. Las bibliotecas tienen archivos y siempre los han tenido. No me di cuenta de cuánta poca gente sabe, en general, sobre las bibliotecas públicas antes de trabajar en una. Yo crecí con mi mamá llevándonos a la biblioteca al menos una vez por semana, así que yo solo asumí que la mayoría de la gente sabía, por lo menos, que puedes encontrar libros y usar internet para imprimir cosas. Entiendo que no saber que no tenemos un montón de recursos para actividades comunitarias y programas para todas las edades y esas cosas, pero que no sepan que también hay libros y que puedes usar una computadora como conocimiento que no existe, fue de verdad una cosa bien alucinante de descubrir. Mi biblioteca local también ofrece tampones, toallas y pruebas de embarazo gratis. También tienen boletos gratis para cosas como el zoológico, el museo de arte, el museo de historia, shows en vivos y partidos deportivos de la zona. Mi favorito es en verano. Casi en todos los lugares funciona como un conjunto con una organización benéfica local y dan desayuno, comida e incluso cena para cualquier niño que quiera, sin preguntar de por medio. Veo a mucha gente quejarse de los cierres de calle y carriles por obra de construcción, que desde fuera parecen no tener sentido. No es un gran secreto, pero muchas veces todo se reduce a una sola palabra: responsabilidad. Supongo que el Estado establece que necesitamos una distancia mínima de 1000 pies para incorporar un acceso o una rampa dentro de una zona de construcción, pero el espacio disponible es solo de 950 pies. ¿Qué hacemos? Cerramos la rampa. Esto suele molestar a muchas personas porque, en el 99.9% de los casos, probablemente no pasaría nada. La mayoría de los conductores usarían la vía sin problemas y la situación parecería completamente segura. Pero si ocurre un accidente, la pregunta cambia inmediatamente. ¿Por qué permitieron que el tráfico se incorporara en una zona que no cumplía con la distancia mínima establecida? Y ahí aparece la responsabilidad legal. Por eso muchas veces vemos carriles, rampas o calles completamente cerradas aunque parezca que no hay trabajadores cerca o que no existe una razón evidente. La realidad es que muchas decisiones se toman pensando en el peor escenario posible, no en lo que normalmente ocurre. Otra cosa que puede resultar frustrante para muchas personas es esta pregunta: ¿por qué reducen la velocidad en una zona de construcción si no hay trabajadores cerca de la carretera? La respuesta está en las normas de seguridad. Existen reglas muy estrictas sobre qué tan cerca puede estar una persona del tráfico en movimiento dependiendo de la velocidad de los vehículos. Y lo importante es que esas distancias suelen calcularse tomando como referencia la velocidad normal de la carretera, no necesariamente la velocidad reducida temporalmente por la zona de obras. En carreteras de alta velocidad, esa distancia puede parecer exagerada, incluso cuando existe una barrera física entre los trabajadores y los vehículos, como barrera de concreto, separadores de agua o protecciones metálicas. Por ejemplo, si un trabajador necesita revisar una caja de señalización, inspeccionar una estructura o revisar un muro contra el ruido que se encuentra a pocos metros del tráfico, puede ser obligatorio reducir la velocidad o cerrar un carril completo para crear una zona segura de trabajo. Y para poder hacer una reducción de carriles de forma segura, muchas veces también es necesario disminuir la velocidad de los vehículos que pasan por el área. Una pregunta que mucha gente se hace es: ¿por qué la construcción de carreteras tarda tanto en Estados Unidos? En algunos lugares, una obra puede durar un año o incluso más, mientras que en otros países un proyecto similar puede completarse en cuestión de semanas. Por supuesto, cada caso es diferente, pero existen varias razones generales. Una de ellas son las regulaciones laborales y de seguridad. En algunos países con normas menos estrictas, los trabajadores pueden operar durante más horas o con menos requisitos de seguridad. En Estados Unidos, muchos trabajos no pueden comenzar hasta que todo el equipo de protección, señalización y planificación esté correctamente preparado. Otra razón es el tamaño de país. Estados Unidos tiene una enorme extensión territorial y una red de carreteras gigantescas.
Más kilómetros de carretera significan más tiempo de inspección, planificación, transporte de materiales y ejecución. En países más pequeños o densamente poblados, muchos proyectos simplemente tienen una escala menor. También existe un problema de falta de trabajadores especializados. La construcción de carreteras requiere ingenieros, operadores de maquinaria, técnicos y muchos otros profesionales capacitados. Cuando no hay personal disponible, los proyectos inevitablemente avanzan más lentos. El clima también juega un papel importante. Un día de lluvia puede significar un día completo de trabajo perdido, especialmente en proyectos donde se necesita concreto, asfalto u otras condiciones específicas. Además, antes de que una obra importante comience, normalmente hay un largo proceso de planificación y aprobación. Actualmente se intenta escuchar más a las comunidades afectadas, proteger áreas naturales y considerar el impacto ambiental. Eso es algo positivo, pero también puede hacer que los procesos de aprobación sean muchísimo más largos. En el pasado, muchos proyectos se construían destruyendo bosques, barrios o espacios naturales sin demasiadas restricciones. Hoy existe un mayor equilibrio entre construir infraestructura y proteger el entorno, aunque en ocasiones ese proceso puede volverse extremadamente lento. Al final, muchas obras tardan tanto no porque nadie esté trabajando, sino porque detrás de cada cierre y desvío y decisión hay una enorme cantidad de normas, responsabilidades legales y medidas de seguridad que la mayoría de las personas nunca ve.